Continuamos con la tarea número 4 sobre el examen sociocultural. En este caso hablaremos sobre cultura e historia de España. Recordaremos también las obras famosas de España. Ahí, por ejemplo, nos van a pedir quién es Joaquín Sorolla, quién es Picasso, quién es Joan Miró. Vamos a ir viendo y qué hicieron cada uno de ellos. También hablaremos de ciencia y tecnología, de algunos médicos que obtuvieron algún premio. Y también hablaremos sobre los acontecimientos importantes como el franquismo, la transición española y referéndum sobre la Constitución. También hablaremos de fiestas, celebración y folclore. Eso es una parte muy fácil y alegre. Los conocimientos de las tradiciones, aspectos culturales y hechos históricos españoles relevantes, vamos a hablar, son los siguientes. Los personajes principales de la novela El Quijote son Don Quijote y Don Juan, Don Sancho Panza o el Cid. Es Sancho Panza. Los personajes principales de la novela del Quijote son Don Quijote y Sancho Panza. Recordar esto para el examen. Siguiente pregunta. ¿El personaje principal de El Burlador de Sevilla es el Cid, el Quijote o Don Juan? El Burlador de Sevilla, el personaje principal es Don Juan. Recordar que el personaje principal de El Burlador de Sevilla es Don Juan. Esta es una pregunta que no salía en los manuales anteriores del año 2019. Es nueva pregunta, recordar que es Don Juan, el personaje principal de El Burlador de Sevilla. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tres obras literarias es de Federico García Lorca? El Quijote, El Cantar de Mio Cid, La Casa de Bernarda Alba. La obra literaria de Federico García Lorca es La Casa de Bernarda Alba. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas obras literarias es de Camilo José Cela? El Camino, Nada, La Colmena. La obra literaria de Camilo José Cela es La Colmena. Siguiente pregunta. Uno de los compositores españoles de música clásica más famosa es Plácido Domingo, Josep Carrera, Manuel de la Falla. El compositor español de música clásica más famoso es Manuel de Falla. Siguiente pregunta. Es muy fácil recordar. ¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz? ¿Es cantante, guitarrista o actriz? Penélope Cruz es actriz. Siguiente pregunta. ¿El Ballet Nacional de España realiza danza clásica, danza contemporánea, distintos estilos de danza? El Ballet Nacional de España realiza distintos estilos de danza. Siguiente pregunta. ¿Alguien es una científica, se trata de una mujer, española reconocida mundialmente? ¿Quién será? ¿Montserrat Caballé, Ana María Matute o Margarita Salas? ¿Quién será la científica? Es Margarita Salas, es una científica española reconocida mundialmente. Siguiente pregunta, igual. Algo es responsable de los bienes artísticos que pertenecen actualmente al Estado. ¿Quién será? ¿Patrimonio nacional, patrimonio real o patrimonio universal? ¿Quién será responsable de los bienes artísticos que pertenecen actualmente al Estado? Es el patrimonio nacional, es el responsable de los bienes artísticos que pertenecen actualmente al Estado.
Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad de España se encuentra una famosa mezquita, patrimonio de la humanidad? ¿Santiago de Compostela, Madrid o Córdoba? Al ver este dibujo ya sabemos la respuesta, es Córdoba. Pero recordar que no va a aparecer en la pregunta este dibujo. En la ciudad en que se encuentra una famosa mezquita, patrimonio de la humanidad, es Córdoba. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad de España se encuentra la Alhambra, que es también patrimonio de la humanidad? ¿En Sevilla, Córdoba o Granada? Se encuentra la Alhambra en Granada. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se encuentra el monumento de la Sagrada Familia de Gaudí? Es fácil recordar, una iglesia muy grande, muy grande. Es en Barcelona. En Barcelona se encuentra el monumento de la Sagrada Familia que fue construida por Gaudí. Francisco de Goya era un famoso, ¿qué será? ¿Pintor, músico o escritor? Francisco de Goya. Francisco de Goya era un famoso pintor español. Siguiente pregunta. ¿Salvador Dalí era escritor, director de cine o pintor? Salvador Dalí era pintor. Paco de Lucía fue un famoso científico, guitarrista o pintor. Aquí en el curso, pues bastante fácil recordar porque ponemos los dibujitos y con una guitarra, ¿qué puede ser? Es guitarrista. Eso ustedes recuerden a la hora del examen, ¿qué imagen salía con Paco de Lucía? Entonces van a recordar fácilmente que era un guitarrista. ¿Cuál de estas manifestaciones folclóricas es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? ¿El flamenco, la jota o la sardana? Es el flamenco. Recordar, las manifestaciones folclóricas es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el flamenco. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la profesión de Alejandro Amenábar? Es reciente, vais a recordar y seguro que lo sabéis. Es director de cine. Alejandro Amenábar es director de cine. Seguro que saben si han visto a este director. A veces sale en las noticias. ¿En qué año conquistaron Granada los Reyes Católicos? Los Reyes Católicos conquistaron Granada en 1492. Recordar, 1492. Esto lo tienen que recordar en su momento, memorizar. No es ni 1452 ni 1472. Es 1492. En Cataluña es tradicional regalar un libro y una rosa el día de Sant Jordi, de la diada del comienzo de la primavera. En Cataluña es tradicional regalar un libro y la rosa el día de Sant Jordi. ¿En qué fecha entró en vigor el Tratado de Adhesión por el que España se integró en la Comunidad Europea? Hoy se llama Unión Europea. El 26 de julio de 1977, el 12 de junio de 1985 o el 1 de enero de 1986. Recordar que es el 1 de enero de 1986. Recordar que es al principio del año, no a mediados. Entonces, es la única que hay a principio del año y es empezando por el 1. Recordar eso cuando España se integró en la Comunidad Europea. Hoy se llama Unión Europea. ¿En qué año
completó ¿En qué año completó la primera vuelta al mundo Juan Sebastián Elcano? ¿En 1492? ¿En 1519? ¿En 1540? En 1519 completó la primera vuelta del mundo Juan Sebastián Elcano. Siguiente pregunta. ¿Quién fue presidente del gobierno durante la transición española? ¿Felipe González, Adolfo Suárez o José María Aznar? El presidente de gobierno durante la transición española fue Adolfo Suárez. Recordamos del aeropuerto. En 1975 y hasta junio del 2014, o sea, de reciente, todos los que residimos aquí podemos recordar, el rey de España fue, y está vivo todavía a fechas de hoy, Juan Carlos I, Felipe VI o Alfonso XIII. Alfonso XIII estaba bien. Es Juan Carlos I. Siguiente pregunta. ¿Qué toman los españoles la noche del 31 de diciembre para celebrar el cambio de año? Estamos a punto de terminar el año 2019. Si no lo sabemos, podemos salir a la Puerta del Sol a ver qué toman los españoles. ¿Lentejas, uvas o aceitunas? Sabemos que toman uvas. Los españoles, la noche del 31 de diciembre, para celebrar el cambio de año, toman uvas. ¿En qué provincia se celebra la Romería del Rocío? ¿En Barcelona, en Huelva o en Sevilla? Se celebra la Romería del Rocío en Huelva. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes monumentos es patrimonio de la humanidad? ¿La Catedral de Burgos, el Palacio Real de Madrid o la Catedral de Granada? Vamos a ver. Es la Catedral de Burgos, monumento patrimonio de la humanidad. ¿Qué escritor pertenece a la generación del 98? Miguel de Unamuno, José Ortega Gasset, Ana María Matute. El escritor que pertenece a la generación del 1998, del 98, es Miguel de Unamuno. ¿Qué tres culturas convivieron en la España medieval? La cristiana, la judía y la musulmana, la fenicia, la judía y la musulmana, la griega, la cristiana y la judía. Las culturas que convivieron en España medieval son la cristiana, la judía y la musulmana. Siguiente pregunta. ¿El 6 de diciembre se celebra en España? ¿Es un día de vacaciones? ¿Es el día de la Constitución? ¿La llegada de Colón a América? ¿O el día del libro? Si tenemos un día de vacaciones, es el día de la Constitución. ¿En qué ciudad española está el acueducto considerado Patrimonio de la Humanidad? ¿En Mérida, en Sevilla o en Segovia? El acueducto considerado Patrimonio de la Humanidad está en Segovia. Siguiente pregunta. ¿Quién recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959? Santiago Ramón y Cajal, hay un hospital. Juan Ramón Jiménez, hay otro hospital. Severo Ochoa. El que recibió el Premio Nobel en 1959 es Severo Ochoa. El Cervantes es un premio que se concede ¿a quién? A los actores, a los escritores o pintores de España e Hispanoamérica.
El premio Cervantes se concede a escritores de España e Hispanoamérica. Los premios Goya están relacionados con el cine, la literatura o la pintura. Los premios Goya están relacionados con el cine. Siguiente pregunta. ¿Qué premios promueven en España los valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio universal? Los premios Cervantes, los premios Princesa de Asturias, los premios Goya. Los premios Princesa de Asturias. Siguiente pregunta. ¿En qué año terminó la Guerra Civil Española? ¿1939, 1936, 1898? Terminó la Guerra Civil Española en 1939. Siguiente pregunta. ¿Quién recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956? Camilo José Cela, Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956 Juan Ramón Jiménez.